Asimismo, es autor de múltiples artículos y tiene una carrera constante como investigador y escritor en áreas como cultura, historia, tecnología y sociedad, ensayo y crítica. Es doctor en estudios de ciencia y tecnología por la Universidad de Cornell en Nueva York. Es también maestro en sociología e historia de la tecnología, también por esta Universidad de Cornell. Maestro en arquitectura por la Universidad de Pensilvania y arquitecto por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con diversos estudios de especialización en urbanismo y negocios en Wharton Business School y las universidades de París y Harvard. Ha sido ganador de diversas becas nacionales e internacionales, donde destaca la beca Fulbright del US Department of State y la beca SAGE de la SAGE Foundation en Estados Unidos. Ha sido becario en 2 ocasiones por el CONACYT y ha sido ganador de 12 premios internacionales de diseño y arquitectura, incluidas como el premio nacional Alberto Pan. Desde hace casi 10 años es miembro de la Sociedad Internacional de Historia de la Tecnología, la Sociedad Suiza para el Estudio de la Ciencia, la Sociedad Mundial de los Estudios Sociales de la Ciencia y miembro consejero de la Sociedad Internacional para el Transporte y la Movilidad en Berlín. Ha sido conferencista TED en temas de filosofía y sustentabilidad y ha impartido más de 30 conferencias internacionales en Suiza, Rusia, Australia, Finlandia, Portugal, Japón, India, China, Dinamarca, Canadá, Alemania, España, Hong Kong, Egipto, Costa Rica, Inglaterra, México y de costa a costa en los Estados Unidos. Ha sido profesor de varias universidades mexicanas e internacionales, incluido el programa de Urban Islands en la Universidad de Sydney en Australia, director del Diplomado en Movilidad de la Universidad Iberoamericana, exdirector del Centro de Artes de Monterrey y profesor de la Masters en Vivienda y Future City Managers de la Universidad Politécnica de Barcelona y la Universidad Iberoamericana. Es también sinodal de doctorado en Historia del Arte por el Instituto de Investigaciones Estéticas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Pero bien, es todavía un innumerable currículum que pudiéramos pasarnos más tiempo explicándonos, pero mejor le demos la bienvenida al doctor Víctor Márquez con su tema Plexus o la ciudad infinita. Bienvenido y muchas gracias. Gracias a todos mis queridos amigos de Tijuana. ¿Saben qué quiere decir ese currículum? Que ya estoy empezando a estar viejo. Está uno viejo cuando acumula ya tantas cosas. Lo primero que les digo es que Tijuana es una ciudad emblemática dentro de mi cabeza. La quiero mucho. He trabajado muchas cosas para el aeropuerto y siempre la he visitado con mucho cariño, muy seguido. Tengo muchos amigos. Se come de maravilla en Tijuana y me da un enorme coraje que sucedan estas cosas en este año maldito con la pandemia y que no pueda yo estar con ustedes, porque lo más divertido hubiera sido terminar la plática y tomarnos un vino entre todos y platicar. Esta no es una plática, esta más bien es una plática entre amigos y colegas, y créanme que tiene que ver más con compartir las ideas y aprender de ustedes, polemizar entre todos. El trabajo que se hace a lo largo de todo el país es un tanto heroico y sobre todo en las condiciones actuales, que son tan difíciles, pero yo estoy seguro que los felicito por su congreso y estoy seguro que es en función de hacer una gran sinergia colectiva que vamos a lograr cumplir las metas que nos propongamos para los siguientes años. Déjenme también platicarles que esta plática, yo podría platicar horas con ustedes,
espero, ojalá, y nos podamos encontrar el año que entra ya en vivo, ahí en Tijuana, que logramos reponer esto de los Zooms y que podamos juntarnos físicamente. Y si no es en 2021, será en 2022, pero seguramente nos vamos a ver por allá. Si quieren, empezamos. Vamos a ir haciendo las pruebas que este desastre tecnológico propone. Voy a intentar hacer una plática de 40, 50 minutos, que es muy difícil. Ustedes me van diciendo si ven la pantalla. ¿Sí logran ver la pantalla? Sí, sí, sí. Sí. Perfecto. Bueno, pues empezamos. La plática se llama Plexus porque tiene que ver con la anatomía del cuerpo humano y tiene que ver con eso. Plexus significa esos espacios de convergencia que hay entre los diferentes sistemas del cuerpo humano que permiten articularnos. Es una palabra latina fantástica que tiene muchísimo que ver con las analogías de la ciudad y lo que hacemos los urbanistas y los arquitectos. A ver, vamos a ver si esto corre. Ya está corriendo, ¿no? Bueno, primero hay un poco de promoción, ¿no? Para que si quieren ver un TED Talk que di hace 9 años ya, pero sigo pensando lo mismo, por cierto. Si lo quieren ver, nada más buscan en las pláticas TED, ¿no? Ponen Víctor Márquez y ahí oirán. Estoy hablando un poco densamente de filosofía, una plática que se llama La muerte del pensamiento lineal, que obviamente que tiene que ver con el surgimiento del pensamiento sistémico del siglo XXI. Y empezamos la plática con el cero, que es el momento en mi juventud en donde tuve la oportunidad increíble, fantástica, de pisar el mar de Bering cuando estaba congelado y poderlo explorar. Llegamos a la frontera que está entre Rusia, la frontera geográfica entre Rusia y Alaska, y es una larga caminata con los inuits, peligrosa, fabulosa, y uno de los momentos más difíciles de toda mi vida, porque estaba yo muy joven y el pensar que hay un punto en la vida en donde no existe nada. Eso lo único que hace cuestionar es por qué vivimos adentro de la congestión. ¿Cuál es el sentido de vivir adentro de una ciudad? La reflexión de que no hay nadie ni nada construido es impresionante y a veces un tanto escalofriante, ¿no? En el mundo de hoy hay un 25% de los habitantes del planeta que vivimos en las ciudades. Las ciudades entendidas por la ONU y UNESCO como concentraciones de personas de más de 1 millón de habitantes, y es difícil responderse eso. ¿Por qué hemos llegado a ese 25% y vamos a avanzar mucho más rápido hacia que ese número cambie? Seguramente en nuestra propia vida podremos ver casi un 50-50. Ya va a ser la media. En algún momento de mi vida tuve la oportunidad de vivir 10 años en el norte de Nueva York, junto a un lugar como este. Yo vivía, ¿qué les gusta? 200 metros de esto. Yo nunca en mi vida había dejado de vivir adentro de una metrópoli. Nací en una metrópoli y me voy a morir en una metrópoli. Pero el gusto de haber vivido 10 años en un bosque como este me hizo también reflexionar profundamente qué es lo que yo extrañaba de la ciudad. ¿Cuál es el encanto que tiene vivir en una ciudad? ¿Por qué nos gusta ir de vacaciones a un lugar prístino y puro? ¿Y por qué regresamos con mucha energía a nuestra rutina adentro de la ciudad? La ciudad es, por definición, convergencia. La ciudad es esto. La ciudad es estar juntos, convergir. Es friccionarnos, unirnos, celebrar juntos. Hay un enorme placer en la gran jauría.
Los perros, por ejemplo, que viven en nuestras casas y departamentos, solo son felices cuando los sacamos a convivir con otros perros, al gran corral, al parque, y los perros socializan y se divierten, y luego regresan y se deprimen, y son felices hasta que vuelven a estar en esa gran colectividad. Hay una atracción enorme en la colectividad, pero la ciudad tiene ventajas enormes contra los pequeños pueblos, contra las serranías, contra los ranchos, contra la vida, digamos, de la pradera, de la vida agrícola, la vida de las grandes regiones y territorios. Es la vida de la desconcentración. Esta imagen que ven aquí, la recuperé hace poco porque es un catálogo de la exposición de 1979 de los Picassos de Picasso en México, a la cual me llevó mi abuela de la mano, y recuerdo, fui al Palacio de Bellas Artes a verla con ella, y recuerdo con profunda nostalgia esa oportunidad enorme que da la ciudad de volverse una ventana, una puerta al mundo, a la cultura del planeta, en donde tú vives. Eso es algo único, eso es algo fabuloso. La ciudad también está compuesta de lo que se llama futuros. Los futuros tienen que ver con la idea que muchas veces tenemos los arquitectos y los urbanistas, pero también lo tienen los economistas y los sociólogos, de imaginarnos un futuro. Y obviamente que los escritores de ciencia ficción, mis escritores preferidos, ¿no? Stanislav Lem, el polaco, Ray Bradbury, Alvin Toffler, y todos los escritores de ciencia ficción que conocemos y que queremos tanto. Pero hay una idea de construir el futuro a partir de imágenes que generalmente falla. Los arquitectos nos imaginamos esto, y esto tiene que ver más con el greenwashing que con la realidad. La ciudad no está pensada para hacer esto. ¿Un jardín? No. La ciudad es otra cosa. ¿Por qué queremos hacer esto, digamos, un poco a fuerzas? Si quisiéramos hacer esto, nos consumiríamos recursos hídricos, por ejemplo, o eléctricos, que destruirían a la ciudad misma. O sea, hay que pensar en que cada una de estas iniciativas va a tener una acción y una reacción. Y las consecuencias de imaginar futuros pueden ser letales para la infraestructura de la ciudad. Aquí, bueno, ya me brinqué una, pero la anterior decía fricción. Y la fricción tiene que ver, vamos a ver si se puede regresar, sí, aquí. Aquí, los paradigmas sociales y la importancia del discurso. Es el futuro ominioso, estilo George Orwell, y los ojos que nos miran y las dictaduras ominiosas siempre nos van a perseguir, los poderes totalitarios siempre nos van a perseguir como una construcción del futuro. Aquí está la gran película de los 70s, fabulosa, que fui a ver con mis padres de niño, que se llama Cuando el futuro nos alcance, en español. Y aquí nos imaginábamos un futuro sobrepoblado, en donde nos íbamos a comer a unos a otros, porque la sobrepoblación era el gran fantasma, ¿no? Ético de la creciente sobrepoblación del mundo y de la concentración de personas en ciudades. Y la película lo que postulaba es que íbamos a acabar muriendo de una manera digamos, voluntaria, y nos iban a volver galletas verdes, y con esas galletas nos íbamos a alimentar, porque habíamos terminado con la producción agrícola, y es una película verdaderamente ominiosa. Esos futuros tampoco llegaron. Todos esos futuros estaban pronosticados para nuestros tiempos. Nada de eso llegó ni nos alcanzó. Ahora, la fricción. Esta palabra es clave. Aparte de todo, es parte del título de mi nuevo libro, que espero que lean. Luego les hago publicidad de mi libro anterior, que acaba de salir en Londres. Pero que se va a llamar Ciudad Fricción, tiene que ver con uno de los fenómenos de la ciudad que más me interesa, que es por qué nos gusta hacer esto. Porque nos gusta, es increíble. Hay un gran placer en estar metido dentro de la gran masa.
Nos encanta manifestarnos, nos encanta. Esto que ven ahí es el metro de Beijing a la hora pico y hay un asunto de necesidad, pero también hay un asunto de gusto. Hay un asunto extraño de estar adentro de estas aglomeraciones brutales. Hay un asunto de que Rem Koolhaas lo ha puesto en un aburridísimo video que pueden ver acerca de esta ciudad que es Lagos en Nigeria, en el que Koolhaas dice que hay una energía magnética incomparable en los habitantes de Lagos. Pues sí, pero también hay un yin-yang entre el dolor y el placer, ¿no? O sea, esto que se ve aquí es el caos total, es el descontrol absoluto entre los sistemas comerciales de movimiento, la ausencia absoluta de posibilidad de control de la planeación de la ciudad y de sus habitantes. Eso también nos lleva a la congestión brutal de la vivienda, como se ve aquí en Hong Kong, ¿no? Pocas ciudades tienen tal congestión de la vivienda como las ciudades chinas actuales, pero también las ciudades latinoamericanas, las ciudades africanas, las ciudades de la cuenca del Pacífico. Todo esto nos lleva a pensar en la entropía. La entropía, yo creo que es una de las palabras claves de esta plática, porque es por cierto, prometo mandarle a Pedro unos 3, 4 artículos publicados que tengo acerca de los títulos que van leyendo. Son artículos, algunos de 20 páginas cortos, algunos de 50 páginas mucho más largos, que los pueden, a los que les interese, ¿no?, profundizar en los temas. Pero el asunto de la entropía es clave. La entropía son esas fuerzas naturales que de alguna manera tienden hacia el caos y el desorden absoluto. Y en las ciencias urbanas, que son de muy reciente creación, han intentado disciplinar de una manera rectora a la ciudad cuando esa no es la naturaleza de la ciudad. Han intentado, a partir de los planes de desarrollo urbano y de las zonificaciones, castrar la ciudad, castrar la naturaleza de la ciudad. Porque de una manera bastante arbitraria, pseudocientífica, se ha determinado que ciertas cosas pueden tener cierta densidad o cierta intensidad o ciertas alturas. Y eso lo único que ha convertido es en el gran croupier de la ciudad a malos gobiernos. Las ciudades han tendido, como la ciudad de Sao Paulo, en las cuales, por cierto, la plática de Plexus, que hoy en día oyen, se presentará la semana que entra, la voy a presentar en la ciudad de Sao Paulo y unos días después en la ciudad de Buenos Aires. Y la primera vez que la presento es con ustedes, con muchísimo más gusto en la ciudad de Tijuana, que en Sudamérica. Pero piensen cómo la entropía empieza a actuar, ¿no?, sin freno, aún a pesar de las intenciones regulatorias que tiene el Estado contra el territorio. Cómo la entropía es imparable y hay fenómenos sociales y económicos que francamente no podemos detener. Piensen, por ejemplo, en la ciudad de Tokio, que es una ciudad que yo pensé que conocía bien, pero no conozco nada de la ciudad de Tokio. He estado muchas veces en Tokio y realmente nunca he sabido a dónde estoy. La ciudad de Tokio es el gran laberinto humano. Vean la poca cantidad de área verde que tiene la gran metrópoli del planeta. Observen la foto. Acuérdense que Tokio es una metrópoli que tiene una conflagración, una integración de ciudades que van hasta Fukuoka y que superan los 30 millones y no se pueden contar, ¿no? El navegar la ciudad de Tokio, el intentar saber dónde está uno en la ciudad de Tokio es prácticamente imposible. La ciudad de Tokio ha crecido de una manera entrópica y sus habitantes viven en una entropía absoluta. Sin embargo, hay una conciencia en el individuo muy profunda que hace que en ese aparente caos
haya un enorme sentido de orden. Ese sentido de orden no viene ni de las autoridades, ni de los gobiernos, ni del Estado. En la ciudad hay una palabra clave también que se llama demagogia y tiene que ver muchísimo con quién nos gobierna. Este es uno de los lastres enormes que existen en el mundo de hoy. Esto es el municipio de Chimalhuacán, en la gran metrópoli que es la Ciudad de México. Como saben, una de las 4 ciudades más grandes del planeta, 24 millones de habitantes que no se han contado, que pueden ser más, que podrían llegar a 30 si los contaran uno por uno. Esto es la atrocidad más grande que se puede ver en la demagogia urbana. Un presupuesto entero gastado en hacer un símbolo que no simboliza nada más que ridiculizar los orígenes y los problemas del sincretismo mexicano. ¿Cómo es posible que esto se llame el Indio Chimali y tenga 30 pisos de altura y se hayan gastado el presupuesto de un municipio que requiere pavimentar una buena parte de su 1.000.000 de habitantes y darles servicios y hacer una obra de este tipo? Esta es otra forma, la ciudad radial, de ser demagógicos. ¿Cómo es posible intentar darle vivienda a la gente y mandarla a este espantoso infierno que es la ciudad radial? Estos conjuntos de vivienda que están en la periferia de la ciudad, que no tienen el más mínimo sentido, ni identidad, ni conectividad, o sea, es imposible vivir aquí. Y hoy en día, como platicaba con el secretario de Desarrollo Urbano de Sedatu hace poco y con algunos de sus personas más cercanas, esto que se llaman ciudades fantasma hoy en día en México, que han sido francamente abandonadas por su mala planeación. He intentado platicar con la gente de las ciudades, por ejemplo, del Bajío, que están explotando en este sentido, ciudades como León, Aguascalientes, etcétera, que siguen construyendo estas cosas en la periferia de la ciudad, intentándolos concientizar de que este no es el camino. La demagogia de la ciudad llega a grados francamente bizarros y ridículos, intentando reverdecer, ¿no?, con plantas que a veces son naturales, pero a veces son artificiales, cosas que no deben de parecer esto. O sea, la naturaleza no quiere hacer este tipo de cosas en la ciudad. Esto se llama demagogia pura. Las ciudades tienen la oportunidad de cambiar. Esto que ven aquí, mis queridos colegas, no es la Ciudad de México, es la ciudad de Seúl. Es una de las ciudades que más he estudiado en mi vida, que he hecho viajes de estudio con diferentes grupos de políticos, especialistas, urbanistas, economistas, y les propongo a mis colegas de Tijuana que organicemos un viaje que con todo cariño los podré llevar y podremos ir a aprender humildemente de quien hace las cosas bien. Los coreanos eran esto en los años 80 y 90. Iban exactamente igual de mal que la Ciudad de México y que las grandes ciudades latinoamericanas. Vean por favor esta fotografía y vean, si ven mi cursor, vean la depauperización inmobiliaria, el abandono de la vivienda, la proliferación del comercio ambulante, el que tiene 18 carriles para los vehículos, los segundos pisos, ¿no? Y la contaminación. O sea, la ciudad de Seúl era un desastre urbano metropolitano muy parecido, casi idéntico al de la Ciudad de México. Los coreanos hicieron esto después de su programa en donde Lee entró al gobierno de la ciudad y después como candidato a la presidencia, harían este gran movimiento para repensar la ciudad de una manera integral. ¿Qué es lo que hicieron? Dejaron a un lado a los políticos y pusieron al frente a grupos de planeadores que hicieron colegios de planeación y son expertos como ustedes, gente de la academia, gente que piensa, gente que está en la investigación, gente que modela futuros de una manera responsable. Esto es lo que lograron.
lograron desmantelar. Esta foto es exactamente el mismo viaducto. ¿Lo pueden creer? Cuando México hizo sus segundos pisos, nosotros le presentamos al gobierno estas alternativas. Llevé a funcionarios públicos a ver esto. ¿Saben qué me dijeron? Estos negocios no los puede parar nadie. Pues sí, pero vean lo que sucedió aquí. Yo he estado en festivales donde hay 1 millón de personas ocupando el río Cheonggyecheong, la revitalización y purificación del agua, el reverdecimiento de estos ejes, el pasar el transporte el transporte privado, soterrarlo, el dejar el transporte público por arriba y sobre todo la multiplicación del valor inmobiliario, 1,400 veces el valor inmobiliario de todos los paramentos que tiene el río Cheonggyecheong, que atraviesa, por cierto, igual que el periférico en la Ciudad de México, de punta a punta de la ciudad. Acuérdense que la Ciudad de México construyó recientemente 35 kilómetros de autovías elevadas. Los coreanos fueron un paso más adelante y han planeado esta ciudad, que con gusto vi en el video anterior que puso Pedro, y qué bueno que estos modelos existan en la cabeza de todos. Esta es la ampliación de la ciudad de Seúl. Esto se llama Songdo y es una nueva ciudad que crece entre el nuevo aeropuerto y las nuevas comunicaciones de metro que llegan a tener 120 kilómetros de largo. La red de metro se ha multiplicado 120 veces más que la Ciudad de México en la ciudad de Seúl, en un plazo de tiempo de 1/5 parte. Aquí veo un anuncio aquí que no debe de suceder. Déjenme quitar esto, porque estas cosas siempre suceden, ¿no? Aquí sigamos viendo esto. Sí lo ven, ¿no? Bueno. El problema de la escala. El problema de la escala es crítico en la ciudad. ¿Cómo es posible que de pronto pensemos ciudades en las que no se puede caminar? ¿Cómo perdemos la escala cuando planeamos una ciudad y hacemos cosas intransitables, en donde se pierde la convergencia entre las personas? ¿Para qué hacer ciudades en las que la gente no puede estar junta? ¿Por qué no pensamos en la ciudad vertical? ¿Por qué el atavismo cada vez más contagioso en las sociedades de estar en contra de la ciudad vertical? Una de las ciudades más exitosas del mundo es Hong Kong, en donde la ciudad ha crecido en vertical, y aquí pueden ver, porque yo he recorrido con la autoridad de Hong Kong los perímetros de conservación. Vean, por favor, lo esbelto de la mancha urbana y lo increíblemente cerca que están las zonas de reserva natural protegida. Esto que está acá es Kowloon, esto que está acá es Hong Kong, y ven la hiperdensidad en la ciudad. Eso permite conservar la mancha de la ciudad al mínimo. La ciudad de Hong Kong, si fuera horizontal, sería aún más extendida que la Ciudad de México o que la Ciudad de Tokio. La Ciudad de Tokio, que llega a tener prácticamente 180 kilómetros de radio, la Ciudad de México, que tiene 100 kilómetros de diámetro. O sea, esto es increíblemente compacto. El que la ciudad sea compacta permite la convergencia y permite el respeto de las zonas naturales. La ciudad tiene un drama terrible cuando las cosas se hacen mal y de pronto se degradan, se descomponen, se vandalizan, se grafitean, se abandonan y la gente reacciona. Si a la gente le damos mierda, la gente contesta con violencia. Existe en sociología la idea de agencia de cambio que tiene que ver con el cáncer. El cáncer, acuérdense que es una célula, ¿no?, que actúa de una manera autónoma y que de pronto es oportunista, se multiplica y se come a todas las demás células y crece de una manera exponencial hasta que nos mata. Eso acaba de pasar con mi madre hace 3 días y el sábado falleció mi madre de esta terrible enfermedad que he estudiado durante los últimos años, y le decía yo, no te preocupes que
esto que padeces es la esencia de lo que vamos a hacer para que las cosas cambien. La agencia de cambio es idéntica al cáncer. Vamos a pensar un cáncer en positivo. ¿Cuál es la otra revolución? ¿Cuál es ese cáncer positivo? Es eso. Es que cuando introducimos agencia de cambio, un grupo de personas, una pequeña colectividad, un barrio, una cuadra, una colonia, le exige a las autoridades algo que necesita. En la oficina hemos trabajado 110 proyectos más o menos al día de hoy, teniendo un abanico súper diverso de trabajo, en donde hemos trabajado muchísimo en proyectos de comunicaciones, de aeropuertos, de movilidad, carreteras, puertos internacionales, etc. Hemos hecho proyectos cívicos, museos, hemos hecho proyectos residentes. Tenemos un abanico muy grande. Pero los proyectos esenciales de la oficina tienen que ver con agencia de cambio. Tienen que ver por qué diablos alguien estudia tantas cosas como yo en el afán de volver a su país, intentar introducir algo bueno, una buena metodología que cambie las cosas. Aquí tuvimos una oportunidad enorme en este proyecto, un proyecto muy divertido, difícil, doloroso, en donde estábamos en un barrio histórico que se llama Coyoacán, en México, para los que conozcan la Ciudad de México. Y la Secretaría de Hacienda tenía un polígono en medio del corazón de Coyoacán y querían hacer ahí unas bodegas. Y ganamos una licitación pública, imagínense eso, ¿eh? Una licitación pública en la que ganamos para hacer las bodegas y un día después le dijimos al secretario de Hacienda, que era el doctor Meade, no queremos hacer el proyecto que ganamos. Nos dijo, a ver, están locos, ¿no? Le dijimos, lo que queremos hacer es algo muy diferente. Queremos hacer del polígono un espacio público, casi un parque público, y hacer que los edificios se disgreguen y logremos hacer primero un espacio para la comunidad y después un programa de edificación. Y lo aceptaron, costó mucho trabajo, casi tuvimos que estar con abogados ahí defendiéndonos, pero al final lo logramos y logramos rescatar ese espacio increíble, respetar los árboles y hacer que los edificios fueran secundarios en función del espacio exterior. Y entonces logramos hacer un sistema de 4 pequeños espacios públicos, que eran 4 parquecitos, digamos, que tenían una serie de edificios disgregados y que el programa, en vez de ser bodegas, las bodegas del patrimonio nacional, inmobiliario nacional. Imagínense la cantidad de documentos y cosas valiosas que había ahí. Entonces les dijimos, en vez de hacer bodegas para guardar todos esos documentos, vamos a mostrarlos, vamos a hacer salas de consulta, vamos a hacer galerías de exposiciones permanentes, vamos a hacer talleres para que la gente conozca esto, vamos a hacer un gran café para que la gente se junte. Y aquí hicimos edificios, hicimos el auditorio, hicimos la galería que se ve arriba, la galería de exposiciones temporales, abajo los talleres, las galerías permanentes, a la izquierda la sala de consulta pública, las salas directivas, las salas, los espacios para hacer, por ejemplo, los eventos públicos. Y a nivel arquitectónico, pues obviamente que hicimos toda una serie de ideas que tienen que ver con la obra, con la obra artística integrada a la arquitectura, muy al estilo de CU, que está muy cerca. Aquí vemos, no sé, son diferentes imágenes de los edificios, pero lo que importa es el espacio negativo. No es el espacio positivo, sino el negativo. ¿Cuánto logramos rescatar de los jardines y de los espacios exteriores en este proyecto? Fue enorme. Y lo logramos abrir al público. Y la gente literalmente lo llena los fines de semana. Es un espacio muy, muy popular en la ciudad. Y lo que, más allá de los logros del plan urbanístico, arquitectónico del proyecto, lo que nos deja muy contentos es esto, es que hay una apropiación increíble, rápida, en donde vimos
cerca del sur de la ciudad, grafitis que empiezan a usar el proyecto como un símbolo, billetes de la lotería que se emitieron con el edificio, publicidad de compañías ahí de seguros y de otras cosas con la imagen del proyecto. Y lo que más nos ha llenado, digamos, con el proyecto del Centro del Patrimonio Inmobiliario, que hoy en día cambió su nombre a Centro de las Artes Vivas, es que es uno de los 5 sitios más fotografiados en México para Instagram. O sea, la gente joven se siente identificada, disfruta lo que sucede ahí, lo ocupa, lo llena, se emociona y se vuelve parte de su propia iconografía. Fue publicado en la revista Domus, en Italia, etcétera, ¿no? Pero más allá de cualquier logro arquitectónico, urbanístico, es el gusto que la gente lo ocupe y lo apropie. Y ya empoderados con esta idea, nos fuimos a pensar con las metodologías del pensamiento sistémico qué podíamos hacer con los grandes espacios públicos. Y ahí viene la idea de hacer este parque en un espacio olvidado de la ciudad, que es, aquí ven, este es el poniente de la ciudad, ven 54 colonias populares, que son 450,000 habitantes en este lado. Aquí ven Bosque de las Lomas, es una de las zonas más caras de la ciudad. El polígono más caro de la ciudad, que es esto, es Club de Golf Bosques en Santa Fe, y las colonias de los pueblos originarios que están en la parte de acá, que son 7 pueblos originarios, la zona de Coajimalpa, que es muy densa y de clase media-baja, y luego la zona corporativa de Santa Fe. Y luego el terreno, que está aquí, vacío, que encontramos que gracias al empuje de las asociaciones de colonos, de los habitantes de toda esta región, este terreno fue heroicamente defendido durante 3 administraciones para que no se edificaran 17,000 viviendas populares que se querían hacer ahí. La historia de este predio es ominiosa. Son las minas de la ciudad. Esto que ven aquí son minas de arena y de grava en los años 60. En los años 70 se llenó de basura, y yo me acuerdo de niño cuando salía a la ciudad de Toluca, que esto era un verdadero terror. Se veía en los documentales, ¿no?, de Metro Bilbatúa, ¿no?, de la pobreza, la ciudad de la miseria. Los niños aquí prácticamente parecían que viven en Biafra, en Bangladesh, ¿no? Era la pepena. Y después se nos ocurrió quemar la basura, ¿por qué no, verdad? En los finales de los años 80, ¿no? Todo esto era principios de los años 80, una quemadura de basura terrible, la contaminación que se propagó por la ciudad, y los olores era una cosa francamente espantosa. Era el infierno de Dante. Después vino un infierno aún peor, es la pésima y catastrófica urbanización de Santa Fe, queriendo emular de una manera muy pobre y patética los famosos nuevos centros corporativos de las ciudades, muy al estilo de la Défense de François Mitterrand, que querían con los afanes entre le corbusianos y la arquitectura de Houston, ¿no?, hacer estos centros corporativos suburbanos, ¿no?, que no tienen ni ton ni son, no fueron proyectados por nadie más que por los políticos, y fueron urbanizaciones francamente arbitrarias, en donde jamás se consideró tener centros urbanos, la vida peatonal, la movilidad, la convergencia de las personas. Es el entorno terrible que nos encontramos cuando nos llamaron los vecinos, literalmente, hace 5 años más o menos, a empezar a resolver este caso, que no tenía que ver con arquitectura, nada, tenía que ver con que nosotros éramos planeadores integrales, y cómo rescatar este problema que tenía que ver con lo político, con lo medioambiental, con lo económico, con lo social, ¿no? Esto que ven aquí es una de las calles de los más ricos de México, y los caños, ¿no?, venían a flor de calle, ¿no? O sea, aquí esto era
el albañal, digamos, abierto, ¿no? Los olores aquí eran terribles. Y el comercio ambulante, ¿no? Era un comercio ambulante de coreanos, imagínense nada más, que le vendía aquí kimchi a los coreanos que vivían, que trabajaban en los edificios de enfrente. Esto era una zona de desastre, parecía Siria, ¿no? Y cuando empezamos a hacer los planes para este proyecto, primero pensamos, por supuesto, a ver cómo se comporta el agua. ¿Cuál es el concepto hidrológico que tiene esta gran cuenca? Y empezamos a pensar que todo convergía hacia un punto y que la zona de Santa Fe toda tenía cargas tributarias que convergían hacia este punto, incluidos los drenajes de todos los edificios llegaban aquí. Entonces había que hacer un saneamiento medioambiental, una cosa muy compleja. Y luego llegamos al final de la planeación maestra, que es algo que yo detesto, no puedo odiar algo más que la planeación maestra, pero es algo que es un vehículo necesario porque vivimos dentro de un marco legal. Y llegamos a esta fórmula matemática, financiera, que nos costó un trabajo enorme pensar. Es decir, si yo tengo 42 hectáreas de territorio en esta parte, y yo necesito, hay una desconfianza gigante de la sociedad de decir, si se hacen proyectos fuera de la norma, que es el caso de Tijuana, el caso de Monterrey, Guadalajara, Puebla, México, Cancún, o sea, es la norma, hacer algo que está fuera de la norma del marco regulatorio. Bueno, esos grupos que lo hacen prometerán siempre mitigaciones y compensaciones que nunca le llegan a la gente. Cuando estudiamos ese modelo dijimos, vamos a revertirlo. Vamos a repensar la ciudad de una forma en la que la mitigación y la compensación vengan primero como un down payment, como un enganche para el inmobiliario, para el desarrollador. ¿Cómo le hacemos para que primero se haga la obra pública en compensación? ¿Cómo le hacemos para ser socio a la ciudad de un desarrollo inmobiliario? Y aquí lo que pensamos es que territorialmente las zonas en azul, que eran las que requerían remediaciones medioambientales muy costosas, las íbamos a abandonar, las íbamos a ceder al privado para, cambiando esos usos de suelo, intensidades, densidades y alturas, nosotros formuláramos digamos, un esquema en donde medíamos la rentabilidad y proporcionábamos cuál era la compensación y la mitigación viable en sociedad con el gobierno de la Ciudad de México. Y en ese momento decidimos que esta era la fórmula perfecta matemática y que lo que ven en verde se podía convertir en un espacio público financiado por el sector privado, pero que en el momento en el que se ejecutara de una vía de marco legal y jurídico, se volviera parte de los activos de la Ciudad de México. Es decir, dinero privado que se vuelve un activo público de inmediato. ¿Quién gana? ¿Cómo sucede eso? ¿Por qué alguien puede pagar ese dinero para hacer espacio público de primer mundo, de primera calidad? Porque se proporciona en la ganancia de lo que el privado va a desarrollar una cuota. Y esa cuota es transparente porque se ve ejecutada antes del desarrollo privado. ¿Qué se logró? Aquí con mi gran colega y amigo Mario Shetland, en esta fase diseñamos el parque. Y Mario, que es un hombre con gran experiencia, ¿no? Gran maestro del paisajismo, logramos hacer un esquema que yo creo que no tiene un comparativo entre otros ejemplos de la paisajística moderna mexicana, porque está basado en una serie de principios de integralidad sistémica en el que privilegian la inversión. ¿Cuál es el modelo de financiamiento y de inversión? ¿Cómo evitar, cómo hacer que un espacio de este tipo se logre mantener por sí solo sin que el gobierno se vea obligado a pagar por su mantenimiento? Ya sabemos que lo va a olvidar el gobierno de cualquier ciudad, se va a depauperar porque la siguiente administración es de otro color político y va a intentar desmantelarlo por fines político-electorales.
¿Cómo hacer que tenga autonomía financiera? Y ese es el secreto del modelo que hicimos para este proyecto. Cómo encontrar que privilegiando el espacio público haya fuentes de financiamiento que produzcan una sustentabilidad económica a 100 años. Eso, señores, lo aprendí, y señoras, lo aprendí en Corea. Esa disciplina de pensar la ciudad a 100 años, la aprendí de Corea. Esa inspiración la tienen que tener de alguien que ha logrado tener éxito. Dejemos de pensar y de alimentarnos del fracaso. Hay que ver con más humildad a los que lo han hecho bien y aprender qué están haciendo ahí, cómo lo logran, e intentar proponernos esto en cada ciudad, cada metrópoli del país. Tijuana tiene 1.5 millones de habitantes. Hay que hacer lo mismo para Tijuana. Lo que ven aquí es parte del proyecto arquitectónico urbano paisajístico. ¿Esto saben qué es? Es el disfrute puro. Esto no es trabajar. Mario y yo disfrutamos haciendo esto. La batalla estaba ganada. La batalla se gana en lo económico, financiero, político, social. Ese es el trabajo del urbanista, no este. Este trabajo es el trabajo creativo. El trabajo creativo es un lujo. Es un lujo que tiene un artista para poderle dar forma al territorio, darle sentido. Y lo más bello del trabajo paisajístico es que el autor desaparece invariablemente. Frederick Law Olmsted, a nadie le interesa. Al planeta entero le interesa el Central Park de Nueva York. El Central Park de Nueva York es un espacio reclamado por la naturaleza que hoy en día gobierna, no la ciudad de Nueva York, la naturaleza. Es un ecosistema que tenemos que mantener de una manera artificial con la infraestructura, pero al final a nadie le interesa quién lo hizo. A nadie le va a interesar en el futuro, mis queridos colegas, quién hizo la mexicana. Yo voy a estar más que rebasado después de esto. Esta es la forma en la que pensé los espacios con Mario en la mexicana. Pensábamos en la actividad humana. No estábamos pensando en distribuciones ni zonificaciones. Pensábamos en cómo la gente camina, cómo se distribuye, qué quiere hacer. Quiere tomarse un café, ya se cansó, caminó 500 metros, necesita agua. Caminar necesita sombra. O sea, va uno tejiendo, digamos, poco a poco. Y aquí creo que esto... regresamos. Ahí estamos. Tomando en cuenta la orografía y la topografía del sitio, la hidrología, el sistema hidrológico, dónde converge el agua de la cuenca, dónde tenemos que hacer un cuerpo de agua, cómo podemos regar el parque sin usar agua municipal. ¿Por qué diablos? Yo viví en el norte de Nueva York y los parques públicos no se acepta tener la vida que tienen los parques europeos o asiáticos, en donde la gente disfruta un café, se toma un vino, se come un taco. ¿Por qué eso está negado en el parque americano? O sea, yo aprendí en Estados Unidos cosas que no hay que hacer. O sea, nada de que ir a Estados Unidos es ir a aprender el modelo de lo que hay que hacer. Hay que aprender de los países del norte lo que no hay que hacer. Aquí lo que pensamos es esto. O sea, pensamos, ahí está del otro lado de la mampara está Ángeles, mi socia, y yo, que nos divertíamos haciendo esto. Pensábamos en los seres humanos. A ver, ¿cómo hacemos que el agua que tiene que bajar por las cuencas se vuelva un humedal? ¿Cómo la purificamos? ¿Cómo hacemos que la gente entre en actividad? ¿Cómo hacemos que se quede ahí? Que se tome un café, que se beba ese vino que quiere, que esté ahí en el parque. Y luego hicimos maquetas y le invertimos muchísimo dinero a todo esto y estamos preocupados porque la oficina iba a quebrar, ¿no? Y luego hicimos renders y ya los renders empezaron a coquetearle a los políticos. Y entonces el doctor Mancera dijo, bueno, esto no se ve tan mal, que era el alcalde de la Ciudad de México, ¿no? Esto se ve bien.
Y luego hicimos la obra. Luego convencimos a alguien, a un grupo de locos, que es el grupo Danos, el grupo Copri y otros grupos inmobiliarios, a que le pusieran el dinero y le apostaran por esto. Hicimos una obra temeraria en 10, 11 meses. La hizo el gran David Cherem, que es uno de los constructores, ingenieros jóvenes que creo que tienen más futuro en este país, un verdadero genio en la ingeniería, con un gusto, y de pronto nació La Mexicana. Y a mí me sorprendió. La velocidad en la que hicimos esto es francamente formidable. Les enseño ahí fotos de lo que logramos. Ahí está el gran edificio, ¿no?, de La Mexicana, en donde se come uno desde un churro, un taco, toma uno un champurrado, ¿no?, y se come una carne elegante con un gran vino español, ¿no? Todo cabe. Queríamos hacer que la gente estuviera ahí. Y se ven ahí los árboles ralos, ¿no?, cuando los sembramos hace unos años. Y nadie creía en que íbamos a tener éxito. Ahí se ve el edificio, ¿no?, que en la parte superior debe de reverdecerse y de jardinarse, ¿no?, que es algo que vamos a conseguir recursos para que pase pronto, pero el edificio debe de desaparecer. Yo creo en arquitecturas que no existen. Creo que las arquitecturas hay que mitigarlas, hay que desaparecerlas, hay que integrarlas, hay que creer en eso que se llama land art, el arte de la tierra. Hay que empezar a ser más discretos como arquitectos y a darle más énfasis al paisaje, más énfasis a estos grandes espacios públicos que la gente necesita. Ahí se ve de noche el parque, que es una caminata muy divertida. El parque tiene 28 hectáreas y está ocupado todos los días por una enorme cantidad de gente. Estas fotos son muy viejas, son de cuando lo inauguramos, pero si van a La Mexicana hay días en un domingo que puede haber 28,000 personas dentro del parque. Es impresionante ver esa convergencia brutal, ¿no?, de personas, y sobre todo, importante que lo sepan, la calidad. Yo quería que hiciéramos, yo soy un viajero, todo el año viajo, 100,000 kilómetros, 150,000 kilómetros, 200,000 kilómetros. Viajo por todo el mundo. Y yo lo que recogí del mundo es hay que traerle a la gente calidad. Queremos que la gente aprecie y cuide el espacio público, démosle calidad. Dejemos de darle mierda a la gente. Hay que hacer de alguna forma una fórmula entre el gobierno y el sector público, privado. Hay que hacer APPs, hay que hacer PPPs, hay que integrar los recursos públicos y privados en obras que tengan una enorme calidad. La calidad tiene que ver con el todo, tiene que ver con lo material, tiene que ver con lo arquitectónico, con lo paisajístico, con la seguridad, tiene que ver con el servicio de los baños. Nada más importante en la vida que los baños. Yo nunca he recibido una lección más fuerte que los baños públicos que he visto en la ciudad de Viena, en la cual voy cada año con un programa que dirijo para el gobierno austriaco. Los baños en Viena son mejores baños que los de mi casa. Y cuando yo llego a Viena, lo único que hago es intentar limpiar el espacio público. O sea, me dan ganas de yo sacar un trapo y limpiar el lavabo público, por dignificarlo, porque es tan increíblemente importante. Yo siento que cuando la gente entra en esa idiosincrasia de que el espacio público es mejor que el espacio privado, lo cuida, lo quiere, lo valora. En La Mexicana sucede eso. Llevamos años de operarlo, 3 años de operarlo, y la respuesta es increíble, es formidable. La respuesta cultural es formidable. Hemos hecho conciertos de todo tipo, la pandemia nos ha parado, pero no vamos a parar. El año que entra vamos a seguir ahí, sumando a la gente en eventos gratuitos. Todos son eventos gratuitos. El parque no tiene rejas, el parque acepta a los perros, el parque es público y gratuito. Y no lo pagó el gobierno.
Y sí, nos ha ido bien y qué bueno, y los premios, y el parque lleva 10 premios internacionales, el parque ha ganado, que es un orgullo, no para mí, es un orgullo para Mario, es un orgullo para la gente de Mario, es un orgullo para nuestra gente, es un orgullo para Ángeles, mi socia, para las mujeres que participaron en esto. Es un orgullo increíble el haber logrado una cosa como esta. Hemos ganado el Premio Internacional CEMEX, el Premio Obras, el Premio Expansión. Ahora hemos sido nominados hace unos días para el Gran Premio Panamericano de la Bienal Latinoamericana de Quito y una lista de premios. Los premios no valen mucho. Los premios lo único que ayudan es a que hagamos la expansión de lo que falta, que estamos ya construyéndola, y más parques como estos y más espacios públicos como estos. Y entonces entramos en lo que yo le digo, la utopía. La utopía es, y aquí ya no me acuerdo cuántos minutos nos quedan. Pedro, oriéntame, ¿cuánto tiempo nos queda? 10 minutos, no te preocupes. Vamos rápido. Porque sí me interesa mucho, la verdad, oír a los colegas. Tuvimos una oportunidad enorme, después de la Mexicana, de hacer una cartera de proyectos y decir, bueno, a ver, ¿cómo insertamos, ¿no?, un sistema de 10, 15 parques en la metrópoli? Y aquí, pues hay una gran empatía, ¿no?, entre el gobernador del Mazo, que tiene, pues, el control de la mitad de la ciudad más, y la doctora Sheinbaum, se puede estar dentro de lo que se llama Distrito de la Ciudad de México. Y entonces, por cierto, los que quieran oír acerca de cómo se piensa esta cartera de parques, pueden, a nivel social, sobre todo, y económico, pueden entrar la semana que entra a este evento que se va a hacer en Buenos Aires, que voy a estar hablando, que se llama Pensar las infraestructuras en Latinoamérica. Les recomiendo, es muy fácil, ¿no? Aquí dice, ¿no? Ponen espacio, tecnología, cultura, ¿no? gmail.com, o bien se meten a Pensar las infraestructuras en Latinoamérica y verán el programa fascinante que han organizado mis amigos de Buenos Aires, y este es un evento interesantísimo, ¿no? Luego, las oportunidades. ¿Para dónde vamos? ¿Qué sigue? ¿Qué estamos haciendo hoy? Después de la Mexicana. Porque a mí lo que me interesa a mí me preocupa el tiempo de vida que tengo adelante. No, la verdad, no puedo dejar de trabajar de lunes a domingo, ni Ángeles. Somos absolutos adictos a trabajar en esto, porque esto es más importante que cualquier otra cosa en nuestras vidas. Lo que logremos hacer a partir de estos proyectos que les enseño para adelante es nuestro legado, y ese legado va a afectar a millones de personas. En la vida hay que tener esos ideales, porque si no, nunca vamos a salir de la idea del tercer mundo, y no es posible que el desarrollo esté a solo metros al norte de nuestras ciudades. En el caso de Tijuana es exacerbado el problema. Entonces, ¿cómo darle una muestra a nuestros colegas de California de que podemos hacer las cosas bien? Este es el caso de la ciudad de Toluca. No la menosprecien. Tiene 1 millón de habitantes y es colindante, ya casi parte de la mancha metropolitana de la Ciudad de México. Aquí está el centro de la ciudad de Toluca. Vacío. Nos lo encontramos el año pasado. La fui a visitar por otras causas. Caminé aquí y me encontré esta plaza vacía, esta plaza vacía, esta plaza vacía y esta plaza vacía. Ese es el peor modernismo de los 60s que pudiéramos imaginar. Es esto de hacer espacios que no son nada. De ahí hicimos maquetas, ideas, proyectos y llegamos a esto. Le propusimos al gobernador del Mazo hacer esto. ¿Qué pasó? Nos quedamos sin presentación. Esto a veces pasa. Esto a veces pasa. Denme un segundo. Ahorita recuperamos aquí. Vamos a ver rápidamente. Esto a veces pasa hasta en las mejores familias. Qué horror, Dios mío.
Qué horror, pero lo vamos a lograr. Hay que ser pacientes. Va a tomar un segundo aquí. A ver, ya está abriendo. Bueno, ¿ya lo ven? Sí, ya se alcanza a ver todos los... Ok, bueno, a ver, vamos a ver dónde nos quedamos. Nos quedamos en este slide de aquí. Ok, me voy a ir más despacito para que esto no truene. Bueno, de aquella cosa espantosa que no hay nada en Toluca, ¿no? Planchas horribles que hay en todo el país, por cierto. Esta idea de hacer macroplazas vacías, ¿no? Le propusimos al gobernador del Mazo hacer esto. Vamos a hacer un espacio verde, vamos a hacer un espacio público, un espacio lúdico. Vamos a hacer la Mexicana por 2, pero en el centro de una ciudad histórica. Para reto, ¿eh? Dios, yo no pensé que fuera tan difícil, pero bueno, nos encantan los retos imposibles. Es la idea que vendimos al gobierno del Estado de México, que la aceptó inmediatamente. Este va a ser el gran legado del gobernador, y qué bello que haya gobiernos que digan, quiero hacer esto, y me la juego, porque lo que viene en contra es todo mundo. Imagínense en un centro histórico las consecuencias que tiene, o sea, nada más las cartas de preservación que existen en la protección de centros urbanos, todas, las 3 cartas madre, ¿no? Y enfrentarse al Instituto Nacional de Antropología e Historia, a las autoridades municipales. ¿Cómo lograr hacer eso? Bueno, esta idea la tuvimos en abril del año pasado. Ahí la ven, ¿no? Hay un programa de meter un planetario, la idea del gobernador de que lo hiciéramos un proyecto que incluyera la ciencia, la cultura, un proyecto lúdico, en donde, ¿por qué lo soterramos? Pues porque había un estacionamiento enterrado que se estaba cayendo, y entonces lo abrimos todo, lo demolimos todo, y hicimos un parque soterrado, pero al mismo tiempo mantuvimos los ejes de composición, lo dramatizamos, digamos, con el famoso Cosmovitral. Luego hicimos el parque soterrado para que fuera seguro para los niños, en el pleno centro de la ciudad. Y arriba dejamos las alamedas urbanas correr para que los flujos de la ciudad, hicimos puentes transversales, estudiando los movimientos de los peatones, los movimientos típicos y tradicionales de la gente que iba de un lugar a otro por razones políticas, religiosas o comerciales, ahí lo ven. Y tengo el gusto y orgullo de decirles que el proyecto va al 70% la obra. Estamos listos para inaugurar el año que entra esta obra gigantesca, y ahora que la vamos a visitar, voy, lo veo, me pellizco y digo, es increíble la magnitud de este proyecto, el honor que para mí es participar en repensar el centro de una ciudad de esta manera. No les puedo decir que soy más que la persona más feliz del mundo, orgullosa del mundo de la confianza que hemos logrado, la sinergia que hemos logrado tener. El nuevo proyecto de la oficina, en la oficina tenemos 5 proyectos nuevos de parques. Entre estos, el primero que se ejecuta ya a partir de enero la obra, los demás no se los enseño, porque si les enseño todo, es enseñar mucha pierna, y la verdad lo que necesito es que me inviten el año que entra, porque quiero ir a comer allá con ustedes en Tijuana, y sí, no puedo mostrar todas las cartas hasta que me inviten físicamente, pero esto que ven es el norte de la Ciudad de México. Es terrible lo que sucede ahí. Esto es Tlalnepantla, Coacalco, hacia acá Ecatepec, esta parte de acá San Juan Ixhuatepec, es hacia la salida de Indios Verdes, hacia Pachuca. Esto es Cerro de Chiquihuite, Cerro de Ecatl, ¿no? Es un lugar que tiene, si sumamos los 5 distritos que están juntos, municipios, hablamos de 5 millones de personas. Y no hay un solo espacio verde más que un club de golf que hicieron los dueños de las gaseras en donde explotaron los tanques de San Juan Ixhuatepec. En este terreno que está aquí,
logramos identificar una oportunidad para hacer un parque público. Vamos a hacer esto. Es un parque público que tiene algo excepcional. No se parece a ningún parque del país. ¿Por qué? Porque está embebido en donde vive la gente más pobre y va a tener las características de un parque de Inglaterra, de Seúl, de Indonesia, de Singapur, ¿no? Es un parque de lujo, es un parque que tiene materiales de primera calidad, que vamos a respetar los árboles del sitio, que vamos a hacer un sistema de mantenimiento sustentable hacia el futuro, un modelo de financiamiento. Este es un parque increíble, es un parque que está, por el espíritu que tiene el gobernador del Mazo, enfocado a la ciencia. Este es el parque de la energía. Entonces, aquí vamos a enfocarnos a que la gente pueda aprender, los niños, los jóvenes, en la galería científica, ¿no? Cafés. ¿Cuál es el valor del agua y de la energía? Pero que al mismo tiempo se divierta, que al mismo tiempo haga deporte, que al mismo tiempo corra, que al mismo tiempo tenga una ciclovía, que al mismo tiempo entienda cuáles son los valores de tener un humedal. ¿Por qué hacemos un lago? Pues porque tenemos que guardar el agua durante el tiempo de lluvias para no regar el parque con agua potable. Entonces, el parque queremos que se vuelva un ecosistema, pero queremos que el parque tenga tal calidad que suceda lo que pasa en la Mexicana, que sea un proyecto sociológico, es un proyecto, lo que yo le llamo la emulsión social. El emulsionador, acuérdense que la emulsión es hacer una buena vinagreta. O sea, yo les diría a mis colegas arquitectos, ¿quién sabe hacer una vinagreta? Y al final ahorita acabamos y a ver quién sabe hacer la buena vinagreta. Acuérdense que el agua y el aceite no se llevan. Hay que emulsionarlos. Y la segregación que hay en las grandes metrópolis del país, incluida Tijuana, es esa separación de clases y de colores entre unos y otros. ¿Qué sucede cuando el espacio público nos permite estar todos juntos, convivir y no sentirnos amenazados entre los ricos y los pobres, entre los blancos y los más oscuros, los más amarillos, los más rojos? Porque ahí se le olvida a nuestro amigo Trump que Trump es naranja. O sea, no es un hombre blanco, él es naranja. O sea, los colores es un gradiente. La emulsión social es juntarnos todos, es saber convivir. Yo lo que quiero es que la gente de clase media alta de la Ciudad de México y de clase alta se atrevan a ir a una de las partes más pobres de la ciudad, que es el norte, y aprendan a estar aquí, tranquilos, seguros, 100% seguros, conviviendo con eso que ellos llaman los otros. Y que esos otros convivan con los otros del otro lado. Porque en ese momento la gente se siente bien. El baño público, eso es un elemento importante. Ningún arquitecto enseña los baños públicos. Pues los baños públicos son críticos. O sea, es hacer los baños públicos que sean como los de Viena, mejores que los baños públicos que tiene cualquier gente alrededor. ¿Cómo logramos hacer eso? Y los gigantescos espacios públicos son proyectos que le hemos propuesto al gobierno en donde desocuparemos grandes áreas de la ciudad como el aeropuerto actual para hacer que las áreas pobres de la ciudad y duras, como Ciudad de Nezahualcóyotl, Aragón, Chimalhuacán, Iztapalapa, logran reverticalizarse, quitarle los cinturones de castidad de la zonificación urbana. ¿Cómo hacemos que esto se verticalice? ¿Cómo cambiamos los epicentros, los ombligos económicos de la ciudad hacia esas partes más pobres y duras para que sea el capital privado el que entre, ayudar a desarrollar y que la gente sea parte beneficiaria de esas inversiones? Pero siempre está la idea de la distopía. Si no nos cuidamos, colegas, viene esto. Y si no, acuérdense, esta es una idea
que viene y viene y viene, y vean 2049 de Villeneuve. No es ese viejo Blade Runner de 1979 de Ridley Scott, es la versión de Villeneuve. Pero esta versión viene y viene, y si no nos cuidamos vamos a acabar así, en la distopía absoluta. Si no nos entregamos a la acción, va a suceder esto, porque pensamos, nos confiamos y pensamos que no va a suceder ese futuro hecatómbico ecológico en donde esta imagen del mar Aral en 1968, en donde el mar Aral es uno de los 4 grandes océanos salados, lagos, ¿no? Pero son mares intraterrenos. Ven la foto del lado derecho. Esto no es hoy, esto es hace 10 años. Hoy está perfectamente seco el mar Aral. O sea, ese es el nivel de la depredación. Esa es la responsabilidad de sátrapas y de demagogos como Trump y la lista enorme de gente que hay atrás que por dignidad no vamos a mencionar. Y el placer infinito, el placer final del trabajo que hacemos y la ciudad infinita tiene que ver con esto. Esta foto es la última y si sobran 3 minutos después les voy a poner un video, pero con todo cariño les comunico porque son mis amigos y la empatía es importante en la vida. Mi madre falleció hace 2 días. Wow. Me han llegado un largo número de mensajes por WhatsApp y por el correo electrónico y tengo decenas de mensajes de amigos que me dicen, te mandamos una foto de nuestros hijos divertidos y jugando en el parque para que te sientas bien. O sea, la misión de los tuyos se va cumpliendo con lo que hacemos. Y eso, sin duda, es el placer infinito. Gracias a todos y si quieren, si se logra proyectar, porque cuesta trabajo hacer esto, les voy a poner un minuto de, estos son 2 minutos que vale la pena ver de este video. A ver si corre un poco lento, creo, pero ¿lo ven a pantalla completa? Sí.
Hagamos mucho de esto en Tijuana. Soy un aliado para ustedes. Gracias por oírme. Gracias, Víctor. Un abrazo. Agradecemos mucho tu plática, tu conferencia. La verdad es que nos has dado muchas ideas. Fue una lluvia de ideas que definitivamente la posibilidad de poder cambiar ese pensamiento lineal para convertirlo en pensamiento sistémico es la base fundamental para poder generar esa gran transformación. Me queda claro que tu formación profesional, académica, de vida, nos enseña las muchas caras con las que ves la profesión del arquitecto, las muchas caras con las que podemos generar ese cambio de este drama al que tú le llamas degradación, y sobre todo entender que la demagogia urbana se vence con perfectamente tener clara esa utopía, pero con acciones, y que de cualquier forma puedo entender y podemos entender que el proyecto de la mexicana con el que cierras tu plática del día de hoy es un proyecto que lo exige primeramente la sociedad, y lo exige primeramente la sociedad, los vecinos, donde es un espacio reclamado, donde se tuvo la visión para poder sumar la voluntad política, la creatividad, el dinero, para generar una fórmula de desarrollo enfocada al ser humano. Muchísimas gracias. Le voy a pasar la palabra a África Arreola, que tiene preparado un panel de preguntas de todos mis colegas, y fue un honor poder haber sido moderador en este grandioso tema que nos acabas de exponer. Gracias, Víctor. Un honor para mí, un gusto para mí. Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. A ver si así se escucha mejor. De reverencia. Bien, es que teníamos una pequeña falla aquí con el sonido. A ver si se escucha. ¿Qué quieres? Yo quiero preguntar. África. Adelante, arquitecto, mientras se resuelve el tema técnico. Va. Una felicitación, arquitecto. Qué elocuente, muy claro. Qué reflexión nos haces, ¿eh? En serio, nos dejas pensando y haciendo un análisis de lo que hemos dejado de hacer. Pero bueno, todavía tenemos chance, como tú bien lo dices. Yo quiero que me digas qué opinión te merece la Ciudad de las Artes y de las Ciencias que hizo Calatrava en Valencia, porque yo veo algunas cuestiones que están por ahí plasmadas, y también es una obra muy criticada por X circunstancias políticas y económicas, pero sí me gustaría saber qué opinión te merece ese concepto de ese parque que se realizó, en donde aparecen palacios, museos, algunas actividades que se generan por ahí muy interesantes. Esa es una pregunta interesante, Andrés, muy dura, porque conozco al maestro Calatrava. Fue uno de mis grandes héroes, ¿no? Tengo el gusto de haber platicado con él varias veces. Y creo que en Calatrava hay dos momentos, ¿no? Hay el momento del genio, del ingeniero, del artista estructural, ¿no? El gran contrapunto con Peter Rice, que es el gran ingeniero del siglo XX. Y después la desmesura, ¿no? Cuando el artista de pronto siente que puede abarcar todo y se mete a intentar entenderlo, un terreno que no es de su comprensión, que es el urbanismo, que el urbanismo son ciencias que tienen que ver con lo económico, con lo político, sobre todo con lo social. Tiene que ver con el tejido, tiene que ver con acciones mucho más humildes, que tienen que ver con la integración, y que a veces tienen que
son materializables a partir de proyectos mucho más discretos. No todas las cosas tienen que ser grandilocuentes, pero de pronto Calatrava pierde un poco la escala. Y en Valencia creo que es catastrófico este sueño delirante político de la gran obra, ¿no? De los grands travaux de François Mitterrand, que es una cultura perniciosa hacia el mundo en desarrollo, de tener, que lo hemos vivido desde hace mucho tiempo, desde Lucio Costa y Niemeyer, ¿no? Que a Niemeyer lo aprecio muchísimo, pero la desmesura nos caracteriza, ¿no? Entonces queremos siempre, y España no se ha divorciado de esa conexión con el mundo del desarrollo, de querer hacer esos proyectos fuera de escala y desmesurados, ¿no? Que llevaron a la quiebra de la economía española y que hoy en día poco tejen a la sociedad en lo más básico, ¿no? O sea, tenemos que preocuparnos por la pequeña intervención. O sea, es importante la gran obra, sí, pero es mucho más importante en términos de lo que yo le llamo la metástasis de la agencia de cambio urbano, el pequeño proyecto, la pequeña intervención, o sea, cómo se junta el urbanista y el arquitecto y el planeador con la comunidad para hacer una pequeña intervención que empieza a mejorar su comunidad. La obra desmesurada es preocupante, ¿no? Es preocupante lo que soy miembro del Consejo Rector del Bosque de Chapultepec. Estamos muy preocupados por los proyectos del régimen acerca del bosque. Celebramos mucho que el presidente se fije en el Bosque de Chapultepec, porque los consejeros estamos absolutamente de acuerdo con que el bosque requiere recursos, pero el país no requiere proyectos emblemáticos, el país requiere pequeños proyectos colectivos distribuidos en todo el país. No podemos focalizarnos en un solo lugar. A España le pasó eso, la focalización de los recursos los mató. O sea, aquí de lo que se trata es de no hacer, de intentar irrumpir en esa idiosincrasia del proyecto monumental político cíclico. O sea, tenemos que empezar a romper los ciclos y eso se logra a partir de la organización social y de sus células. Yo lo que te diría es el mejor ejemplo del camino a no seguir. Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias. Con las participaciones, bueno, antes quería mencionar sobre la presentación que nos hizo el arquitecto Víctor Márquez, pues el difundir estas ideas aquí en el colegio, donde ya hay una visión integral, donde bien nos comenta sobre la importancia de tener el balance entre lo económico, lo social y lo ambiental, creo que es básico para los proyectos. Y en ese tenor van a hacer una serie de preguntas, nos han pedido espacio, vamos a empezar a darle la palabra a Delia Castellanos, que se encuentra aquí escuchándonos. Y buenas noches, buenas noches a todos y muchas gracias por la invitación. Me siento muy halagada porque yo no soy arquitecta, entonces creo que a lo mejor soy la única que no soy arquitecta en este grupo. Entonces, muchas gracias por la invitación. Pues al doctor, muchas gracias también, agradecerle por la presentación. Realmente creo que nos deja un muy buen sabor, nos deja esta esencia de soñar, ¿no? Yo creo que a veces en el desánimo que nos genera a veces los problemas de la vida cotidiana y sobre todo esta situación tan difícil que se está viviendo con el tema COVID, pues a veces caemos mucho en este desánimo, ¿no? Y yo, bueno, lo felicito por eso y también le quiero transmitir mi pésame, ¿no? Por lo de su mamá y bueno, pues qué bueno que usted tenga ese espíritu tan poderoso que se ve de sobreponerse aún ante estas situaciones tan difíciles, ¿no?
Pues doctor, mire, yo creo que de todo lo que habló, me parece que hay muchas cosas de las que podemos hablar, pero mi pregunta o mis preguntas son tres aspectos que yo quisiera preguntarle. Uno tiene que ver con esto que usted mencionaba con relación a la transformación del río en China, acerca de los proyectos esenciales, ¿no? Y a mí me parece que a veces tenemos dificultad para poder ubicar lo que es un proyecto esencial para la ciudad. Hay muchos ejemplos de proyectos, de metodologías, de trabajos que se han hecho en Tijuana para identificar esta parte de los proyectos estratégicos metropolitanos, ¿no? Y tristemente, digo, con todo y esta información con la que se han de repente trabajado y soportado esta lista de proyectos, tristemente vemos que muchos de esos proyectos llamados estratégicos están todavía guardados ahí en el tintero. Entonces, hay otros, sin embargo, otros proyectos que, por ejemplo, recuerdo en la historia de lo que sí ha sido la planeación de la ciudad en el tiempo que estuvimos trabajando ahí en el Instituto de Planeación, se generó una propuesta muy controversial para la parte que tiene que ver con el arroyo a la mar, ¿sí? El río Tijuana ya se había canalizado en su totalidad con estas visiones pues tradicionales de ingeniería con cemento, y nos olvidamos un poco de todos estos principios integradores, ¿no? En donde ya había escuelas muy fuertes en México impulsando estas nuevas visiones, y no se diga en otras partes del mundo que nos estaban hablando de estos ejemplos. Y bueno, en esos años, hace más de 20 años, se inició una propuesta para recuperar la parte del río a la mar. Después de muchos esfuerzos, para mí ese era un proyecto que yo podría haber llamado un proyecto esencial para la ciudad. Sin embargo, después de muchos esfuerzos, de mucho dinero, de mucho trabajo, sobre todo mucho dinero que se gastó en ese ejercicio, terminamos regresando al actual modelo, ¿no? Al modelo tradicional, por una serie de circunstancias que no voy a detallar aquí. Regresamos al estilo de proyectos que estamos acostumbrados, ¿no? Esto por una visión siempre centralista y con un recurso que se tenía ahí listo ya para gastar, etcétera. Y bueno, pues nos fuimos ahí un poco con la inercia, ¿no? Y sí es cierto que a veces podemos pensar que que podemos echar para atrás, como quien dice, ¿no? Recapitular y regenerar un espacio, pues también hay como cosas que se pierden. Es decir, nosotros no siempre tenemos ganado, ¿no? La reversibilidad de las cosas. Y la pregunta iba más que nada con ese énfasis, doctor. ¿Usted cómo definiría o qué condición particular diría usted que debe de tener un proyecto que se llame o se denomine proyecto esencial? Esa es la primera parte de la pregunta. Y la segunda parte tiene que ver con estos ejercicios que se hacen desde la federación, con este asunto de las competitividades de las ciudades, ¿no? De repente Tijuana, por ser frontera y por tener una dinámica como la que tiene, pues a veces está peleando por estos espacios, por estos lugares, por estos primeros lugares de competitividad, ¿no? En el ranking nacional. Y sin embargo, bueno, pues los que salieron, al menos los indicadores, los índices de competitividad que salieron para este año, del 2018, pero que acaban de salir, pues salimos muy mal, ¿no? Salimos, yo creo que muy mal calificados en estos indicadores. Y la pregunta ahí sería, ¿cómo usted ve esta vinculación entre tener una visión de repente a proyectos de esta naturaleza esenciales, pero por otro lado, estos indicadores que nos están queriendo llevar hacia esos niveles, digamos, de competitividad, cuando yo creo que también está, y ahí entra la tercera parte de la pregunta, esta parte del asunto del derecho a la ciudad, ¿no? Usted hizo mucho énfasis en esta parte, que me parece el tema de lo social y cómo podemos hacer que este derecho a la ciudad se respete.
cómo se logra un derecho a la ciudad y cómo me da a mí la impresión que esto en Tijuana nos genera mucha desconfianza, ¿no? El tema de pensar en incorporar a la gente en un proyecto de esta naturaleza, sobre todo en un proyecto, como usted lo decía, en un proyecto lujoso, ¿no? De amplio énfasis. Y entonces aquí la pregunta es esa, o sea, ¿cómo le hacemos para ser competitivos, para definir proyectos esenciales? Y por otro lado, ¿cómo le hacemos o cuál es la fórmula para para incorporar este derecho a la ciudad a los menos afortunados o más necesitados en estas fórmulas? Gracias, doctor. A ver, Delia, primero, número uno y por sobre todas las cosas, te agradezco enormemente la defensa. Pero prohíbo que me digas, tú y los demás, doctor. Soy Víctor, tu amigo. Muchas gracias. Café juntos, unas cervecitas y cero formalismos. O sea, somos amigos todos. Muchas gracias, doctor. Número dos, no he dado 30. Ya voy para la conferencia 70 internacional. Ese currículum creo que está muy mal y viejo. Te voy a decir una cosa que te va a hacer sentir bien. Hace mucho que no oía yo una pregunta que le pegara al clavo como la tuya. Y mira que hablo con los estudiantes más importantes y brillantes y hace cita el proyecto de Corea, el de Seúl, y eso me gusta más. Mi gran maestro, Laurie Olin, el más grande paisajista norteamericano de hoy, quien adoro y en algún momento nos ayudó a Mario Schetten y a mí físicamente, viajó a México y estuvo con nosotros para pensar la mexicana. Yo tenía que ayudarme de mis mentores, ¿no? Y le pregunté a Laurie, ayúdanos a hacer esto. Laurie Olin hoy en día está a cargo del proyecto paisajístico más importante de Estados Unidos, que es un proyecto parecido a Cheonggyecheon en Seúl, en el LA River en Los Ángeles. Los Ángeles es una de las ciudades que más odio del planeta. O sea, alguien me puede llevar a rastras a Los Ángeles, porque es la antítesis de lo que yo creo que es una ciudad. Pero es tan grave el problema del LA River, de esa masa de concreto inviable, que tienen trabajando el mejor paisajista del mundo, tal vez, en cómo reformularlo al estilo de Cheonggyecheon. Yo creo que el mundo de hoy no tiene que ver con los viejos estigmas y paradigmas de esa visión de Luis Echeverría y del viejo instituto ese para estudios del tercer mundo, ¿no? En donde se planteó esta idea de que hay países de primera, de segunda y de tercera. Yo creo que hoy en día el mundo está igual que el mundo de la música, igual el mundo de las artes, el mundo de la sociología, el mundo de la cultura, absolutamente globalizado vía las redes sociales, y nos permite que hoy en día una banda de chicos de Durango, de Tijuana, de Iztapalapa, como hoy en día sucede, se vuelvan las bandas alternativas más importantes del mundo, haciendo su producción musical adentro de un garage. ¿Cómo podría alguien pensar eso cuando hace pocos años solamente una gran banda, ¿no?, de las grandes bandas consagradas podrían grabar esos éxitos musicales vía las grandes compañías musicales y esos monopolios terribles que había del mass media? Hoy en día cualquiera pone una banda en su garage y si lo hace bien y si sabe difundirse, no necesita a Sony Records para volverse famoso. Eso mismo, Delia, pasa en todo. Llega al nivel de competitividad de todo, incluidas las ciudades. O sea, ¿qué oportunidades hay en Tijuana para que Tijuana le demuestre a Norteamérica que puede ser más importante que San Diego, que
que todas las ciudades que hay, desde San Diego hasta San Francisco, porque sabemos que son 20, no son 3, son 20, ¿no? Y que cada condado va haciendo intervenciones y cosas interesantes. ¿Cómo podemos hacer que Tijuana aparezca en el mapa? Y yo te voy a decir ahí por qué adoro tanto tu pregunta y la voy a apuntar con mucho cariño como una de las mejores preguntas que he recibido en los últimos años en mi trayectoria de conferencista internacional. Porque la culpa es de ustedes. Y esa es la parte más triste. Sí. Ustedes no se ponen de acuerdo porque no entienden el peso enorme que tienen todos juntos. Yo lo que hago en mi trabajo diario es sumar gente. Yo lo que hago es, soy un gran organizador de las causas que valen la pena. Y soy un guerrero absoluto. O sea, a mí no me da miedo ni el presidente de la República. Soy un luchador absoluto por lo que creo. Y estoy seguro siempre de que la gente que tiene el conocimiento, cuando se integra, tiene un peso político brutal. Ahora, en la ciudad de Tijuana hay 2 o 3 proyectos posibles muy emblemáticos que si nos sumáramos todos juntos y se dejan que yo los ayude, porque yo soy el más desinteresado. Yo le meto a veces provoco las cosas porque quiero ver cambiar a mi país. Porque yo no les ayudo a diseñar. Ustedes diseñenlo. Ustedes hagan lo que quieran de eso. Pero yo les ayudo a irme a pelear con los de arriba y a ir a hablar con los de abajo. Porque hay que tener esa sensibilidad de hablar con los de abajo y pelearse con los de arriba. Pero cuando hay una suma entre todos y todos tenemos un objetivo común, esa utopía se vuelve real. Y si no, vamos primero a Corea todos y luego regresamos a Tijuana. Y regresamos cargados de energía. ¿Y saben qué vamos a hacer? Exigirle al sector privado y público, porque son los dos. Y no son demonios. Simplemente que nadie les ha explicado. Nunca nos hemos juntado con un objetivo común. Cada quien jala para su lado. El arquitecto en su formación jala para su lado. Es un ególatra por definición. Mal. O sea, la arquitectura se debería enseñar, igual que el urbanismo y la planeación, como el bien común. Y si todos nos sumáramos a una sola iniciativa en Tijuana, estoy seguro que lo podremos lograr. Y le marcaríamos la pauta a San Diego y a Los Ángeles. Y lo haríamos 20 veces más rápido que Lori Olin con el famoso LA River, que se van a tardar allá 20 años. En Tijuana lo sacamos en 2 años. Pero hay que echarle para adelante. O sea, la pregunta es, ¿está todo el mundo dispuesto a bajar el ego para que nos sumemos a una iniciativa común que vale la pena? Entonces, te agradezco tu pregunta porque me emociona y me compromete. Pues feliz de la vida, arquitecto, porque ya está de nuevo por ahí en el escenario el planteamiento de rescatar el río de nuevo. Así es que, muchas gracias. No, dime, Víctor, porque si tú los demás no, igual no. Aunque sea yo el más viejo de todos, pero no. No digas eso. Muchas gracias. Víctor, muy agradecido con la plática, estoy muy entusiasmado, muy motivado. Yo soy paisajista y aquí hemos hecho cosas e intentos de cosas muy pequeñas, pero creo que generar una ciudad biofílica es súper importante. Es trabajar con el territorio de las cuencas. Y aquí tenemos una cuenca seca, que es una cuenca binacional, que es el río Tijuana. Entonces, aquí te vamos a hablar de un proyecto, Luis Duarte te va a comentar al respecto, de un proyecto estratégico alterno también del Cerro Colorado, ícono de aquí de la ciudad. Adelante. ¿Qué tal, Víctor? Buenas noches. Muy agradecido por tu plática y presentación. Y te vamos a tomar la palabra de un proyecto que ha encabezado el Colegio de Arquitectos de Tijuana junto con otras
entidades de sociedad civil, denominado Cerro Colorado. ¿Cuál es la intención de ese Cerro Colorado? A final de cuentas, la idea es hacerlo un parque urbano, y actualmente mucha gente va a caminar, a ir a subirse al cerro para ver la ciudad, etcétera. Pero actualmente se va a entregar ese cerro al ayuntamiento, son 200 hectáreas, está prácticamente en medio de la mancha urbana. Y algo muy interesante que coincido que has dicho, espacialmente ese cerro divide, digamos, en aspectos socioeconómicos al este de la ciudad, donde están las colonias populares, la gente socioeconómicamente con menor ingreso, y que no hay áreas verdes, y que la intención es, en su momento, el próximo año, concursarlo para un plan maestro. Ya se declaró como área de conservación, ya se hizo un plan estudio de plan de manejo, y viene un concurso para hacer un plan maestro en ese cerro, como un área de conservación en la cual se van a poder hacer actividades recreativas. Y mi pregunta muy específica es que nos gustaría conocer un poquito más cuál fue el esquema financiero de la Mexicana, que en un momento dado se puede replicar para este tipo de proyectos, porque algo que me queda muy claro es que el poder desarrollar un proyecto puede ser a lo mejor fácil, lo más difícil es mantenerlo en el tiempo. Por muchas cuestiones que tú dijiste, viene otro gobierno y pues no le interesa porque políticamente no fue de él el proyecto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, sí me gustaría conocer un poquito más a detalle cuál fue el esquema financiero de Parque La Mexicana. A lo mejor no aplica al 100% en lo que queremos hacer acá, pero sí nos interesaría conocer un poquito más cómo fue ese esquema para poderlo mantener, sobre todo en el tiempo, ¿no? Ese mantenimiento del parque, el cómo atender muchas de las necesidades que se generan en un espacio público, ¿no? Pues conozco perfectamente el caso de Cerro Colorado, lo conozco perfecto y sé las implicaciones que tiene. Es un momento, creo que es uno de los 3 grandes proyectos de Tijuana que pueden ser, ¿no? Porque el río es otro gran proyecto, pero hay 3 proyectos emblemáticos. El del cerro me parece que es muy importante. Ahora, en el caso de lo que me preguntas de La Mexicana, lo que hemos hecho en términos de metodologías, que por cierto, yo no tengo esta idea de que el que desarrolla la metodología tiene la fórmula mágica, la idea corporativa americana de que yo me lo quedo todo, soy el gurú, la firma que sabe hacer esto y el corporativo que nomás, ¿no? Tiene la verdad absoluta y luego no se la comparte a nadie. No, yo no creo en eso. En lo más mínimo, ¿no? Yo sé que he sido un agente de izquierda toda mi vida, ¿no? Para mí lo más importante, pero a ver, soy una agente de izquierda a la que le dio clases Donald Trump, o sea, en Wharton Business School, o sea, ese es el grado de las dificultades mentales de la dicotomía de los mundos, o sea, cómo pensamos que no es ni la izquierda, ni la derecha, ni el centro algo bueno. O sea, los sistemas políticos están muertos. Lo que tenemos que hacer es nuevas fórmulas que se parecen a una ensalada. Es como lo que hace un chef. Es mezclar ingredientes que vienen del mundo antiguo y formulamos una receta nueva con un platillo que es formidable. O sea, dejemos de pensar en la izquierda, el centro, la derecha, la iniciativa pública, privada. O sea, eso no de nada sirve. O sea, cada caso es un caso a estudiar. Entonces, lo que hicimos en La Mexicana tiene que ver con, yo tengo toda la desconfianza de la administración pública, no en México, worldwide. Entonces, yo creo en los fideicomisos, que acaban de desaparecer todos. Yo creo en los fideicomisos. Creo en esas entidades independientes que a través de gente proba pueden manejar los recursos para rendirle cuentas a otro fideicomiso operativo.
O sea, siempre tiene que haber un fideicomiso ejecutivo que le da cuentas y al revés a un fideicomiso operativo. Es un sistema de dos fideicomisos, dos entidades, una ejecutiva y una operativa. Son los modelos que en el primer mundo han funcionado. Y de nuevo, para que vean los atavismos, digo primer mundo. Ojalá seamos primer mundo pronto, ¿no? Pero eso pasa. En el caso de la mexicana, calculamos, pero eso es muy difícil hacer sin tener un proyecto ejecutivo. Lo logramos hacer porque tenemos una metodología muy interesante de cómo hacer estas cosas. Y podemos, temprano en el juego, saber cuánto van a costar los mantenimientos finales de un proyecto. ¿Qué quiere decir? Que dimensionamos en la utopía del proyecto qué puede ser de este tamaño y qué puede ser de este tamaño. Lo vamos mencionando hasta que eso nos da una idea de mantenimiento futuro. Lo proyectamos a 100 años y decimos, ¿cuánto va a costar hacer Cerro Colorado y cuánto cuesta mantenerlo durante 100 años? Ahora, no queremos generar fuentes de ingreso que se vayan a la hacienda pública, ni a la oficialía mayor municipal, ni a la estatal, ni a la federal, porque los recursos se van a ir a otro lado. Se van a desaparecer, se van a diluir. Mágicamente ya no están. Y en el siguiente ciclo político lo que hay que hacer es pegarle a Cerro Colorado, porque es producto y un emblema de la administración anterior. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo evitamos? ¿Cómo vacunamos a un proyecto para que no sea interseccional, interadministraciones municipales o estatales? Tenemos que aislarlo de eso y tenemos que involucrar al sector privado. El gobierno estatal municipal no tiene dinero, nunca en ninguna ciudad del mundo hoy. O sea, nadie, ni la ciudad de Washington tiene dinero para hacer proyectos. Es increíble. Entonces, requiere de la APP y de la PPP. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Nosotros vamos a fijar, ¿no?, una serie de recursos que requerimos para uno de los 3 grandes proyectos de Tijuana. Y eso va a costar X dinero. ¿Cómo coleccionamos ese dinero? ¿Cómo fondeamos ese proyecto? ¿Cuánto cuesta el mantenimiento? ¿Qué fuentes de ingreso necesitamos? Y empieza lo que es la creatividad conceptual comercial, de la cual me costó mucho trabajo entender y aprender. Aprendí a hacer centros comerciales y proyectos de retail con John Yerdy en Los Ángeles. Y Yerdy, que es uno de los mejores conceptualizadores comerciales de la historia del retail, me enseñó directamente cómo pensar el retail. Entonces, uno suma todo eso que tiene junto, ¿no?, y empieza uno a formular, ¿no?, un esquema, un plan financiero. Y el plan financiero lo que tiene que abocarse es ¿cómo conseguimos los recursos de una manera autónoma, sin que el gobierno necesariamente lleve la mayoría? El gobierno puede llevar la minoría, pero no la mayoría. Y esa mayoría debe estar regulada por consejos regulatorios, fideicomisos o la fórmula que escojamos para regular y observar ese proyecto. El manejo de los recursos. Los recursos deben de cambiarse toda una serie de instrumentos legales muy complejos que requieren de abogados para poder decir que los recursos que produce ese proyecto en APP o en PPP se van directamente para adentro al modelo del mantenimiento. Y no solo el mantenimiento, los colchones de imprevistos futuros. La mexicana tiene un colchón porcentual que va a prever que en el futuro haya catástrofes o problemas de gran calado y pueda responder ante ellos y no sucumbir como espacio público y no ser una rémora
o estar vilipendiando los recursos públicos cuando no se espera que eso suceda, ¿no? Entonces, es un plan complejo porque nosotros lo que hacemos porque si me preguntas, a ver, ¿qué somos, no? Pues somos sistemistas. O sea, yo no soy arquitecto, dejé de ser eso hace mucho tiempo, pero tampoco soy sociólogo y no soy urbanista. Y el otro día Félix Sánchez, el viernes, me presentó como no sé qué carajos es Víctor, ¿no? Pues ese es mi mejor elogio. O sea, no soy nada. Sé un poquito de todo. Entonces, el saber un poquito de todo me permite construir un plan general, un plan integral. Y en la integralidad, nosotros lo que medimos es el riesgo. Medimos el riesgo y vemos dónde está el riesgo de un modelo, porque a veces lo político te puede destruir, a veces te puede destruir lo social. Y en ese balance de fuerzas llegamos a un gran acuerdo colectivo. El primer gran acuerdo colectivo es gremial. Y por eso me emociona hablar con el gremio, porque esa es la génesis del éxito. No son los estudiantes, por Dios, son ustedes. Y en eso, ahí está el éxito. O sea, Cerro Colorado jamás debería ser un concurso. Deberíamos estar todos juntos. ¿Por qué hacer un concurso? O sea, mejor hacemos una propuesta entre todos, única, y se acabó. Porque si hacemos un concurso, se vuelve, o sea, hay estudiantes que pueden ganar el concurso con cero experiencia, van a causar una catástrofe. O sea, ¿por qué no podemos entre todos hacer una propuesta? Y la propuesta es colectiva, es gremial. Imagínense el peso político que tiene eso. Hay que aprender a ser políticos. Hay que aprender a decir, todos juntos valemos mucho más que en lo individual. Esa idea del concurso arquitectónico es letal, queridos colegas. Eso no es lo que es el urbanismo. El urbanismo es, todos nos juntamos a echar una cerveza, 50, y decidimos hacer algo, una cosa que cambie la ciudad y que cambie el país, porque hay que enseñarle al país a ser uno de estos. Y sobre todo al país del norte, porque no nos dé miedo competir con ellos. Ellos están atorados con el LA River. Hay que enseñarles cómo hacer uno en México. Si hiciéramos Chong y Chong en Tijuana, nos vamos a las nubes. Y Tijuana se vuelve la ciudad número 1 del mundo. A ver, todo el mundo ir a Tijuana a aprender lo que se hizo en el Tijuana River. Vamos a traer más tiempo. No, pues ahora sí que vamos a tener que programar la carne asada para el 2021 y vas a ser uno de los invitados especiales ahí para discutir el proyecto de manera conjunta, ¿no? Con todo gusto, soy su invitado ahí de cariño. Gracias. Voy con todo el cariño. Gracias. Además cobro muy barato, nomás me invitan unas cervezas y unos taquitos ricos de la costa. Todo. Ya la armamos, unos vinillos ahí de Guadalupe y el Valle. Rosarito. Del Valle. ¿Quieres? Sí, quiero apagar la pantalla. Sí. Por cierto, qué gusto que ya se está haciendo mejor sushi en Tijuana que en San Diego, carajo, es un logro cultural, Dios mío. Las últimas veces que he ido al sushi allá en Tijuana es una cosa increíble. Que mejor que en San Diego, de verdad. No, mejor que en San Diego. Sí. Pues muchas gracias, Víctor, te agradezco de corazón y tu exposición, la verdad, tu ponencia nos encantó. Es lo que ocupa la ciudad, estamos en esa línea, estamos preparando esa situación ahorita de la ciudad, estamos en ese proyecto de ciudad y estamos participando todos. Entonces, queremos invitarte a que te integres con nosotros. Vienen de mí todo el tiempo, con todo gusto. Tienen una agenda para adelante. Muchísimas gracias, Víctor, te agradezco. Síganla, disfrútenla, los felicito mucho por el aniversario y de verdad espero que me inviten pronto, ahora que se acabe esta maldición del COVID. Nos echemos ahí juntos.
Claro que sí. Gracias. No, pues Muchas se bien gracias. todos, ¿eh? Muchas gracias. Gracias por escucharme. Gracias. Un abrazo. Igualmente, gracias.